Hola, hola. Muy buenos días tengan todas las personas que nos acompañan. Queremos que sepan que para la Cámara de Exportadores de Costa Rica y la empresa que esta mañana nos regalará un maravilloso webinar, estamos muy complacidos y agradecidos con que otra vez nos premien con su atención. El tema de la competitividad es el gran tema en las exportaciones. Poder enviar la carga periódica, frecuente y concurridamente es el tema del exportador diario. Que el negocio se vuelva volumétrico es el tema del exportador. Y para esto se necesita capital de trabajo. Se necesita poder embarcar la carga volumétricamente y periódicamente. Y el gran y enorme tema que todos los exportadores padecemos es el del acceso al financiamiento. Y es por eso que esta mañana, casi como una responsabilidad, casi como una obligación, no podíamos dejarles de traer previo a este último cuatrimestre del año en el que las exportaciones se intensifican, el tema del factoring internacional. La Cámara está completamente matriculada con poderles proveer a ustedes exportadores las diferentes alternativas que le van a permitir enviar volumétricamente sus cargas y hacer frente al costo y al capital de trabajo que eso demande. Esta mañana tenemos un privilegio total de contar con la empresa Sumar Financial. Sumar es empresa asociada de Cadexco y tiene una cantidad de años, todavía más años de experiencia que cualquier otra empresa tal vez en el mundo de dedicarse al factoring. Y es por eso, por lo que es un verdadero privilegio darle la bienvenida a Sumar Financial esta mañana para que nos hable nada más y nada menos de los mitos y las realidades del factoring. Todo aquello que el exportador deba saber, todo aquello que deba ser dislucidado, este es el espacio para hacerlo. Así que sin más preámbulo, le doy la palabra a los colegas de Sumar Financial. Sé que están ya por aquí con nosotros. Bienvenidos a su casa. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Mi nombre es María Fernanda Cortés. Es un gusto poder estar aquí con ustedes, poder explicarles o darles una explicación mucho más sencilla de qué es el factoring. A veces la gente suele como pensar que es un proceso muy complicado, muy tedioso y es todo lo contrario, es algo realmente muy sencillo. Eh, bueno, como les comentaba, mi nombre es María Fernanda, llevo en la trabajando en la industria del factoring 8 años. Soy administradora de empresas, especialista en finanzas y economía. Actualmente soy ejecutiva de cuenta senior en Sumar Financial, una empresa de factoring, de una de las empresas líderes en Estados Unidos de factoring internacional. Y les voy a hablar un poquito de cómo es el proceso, de cuáles son los mitos, para que les quede todo pues un poquito más claro a todos. Entonces, bueno, sin más preámbulos, les voy a mostrar nuestra presentación. Como quedamos, la idea es una presentación realmente corta, no es muy extensa, y al final podemos manejar las preguntas que tengan. ¿Listo? ¿Me escuchan? ¿Me escuchas bien? Sí, María Fernanda, te confirmo que te Listo. escuchamos fuerte y claro. Ok, perfecto. Entonces, les voy a compartir ahora mi pantalla. Dame un segundo. Bueno, entonces acá. ah, Listo. Entonces, acá, bueno, entonces, como les explicaba, vamos a hablar de los mitos y realidades sobre el factoring internacional. Sumar Financial es una compañía de factoring que lleva en el mercado más de 18 años. Durante estos 18 años hemos fondeado más de 5.000 compañías con un promedio de 1.000 millones de dólares anuales fondeados. Entonces, vamos a abordar acerca de qué es el factoring internacional, cómo funciona, cuáles son sus mitos y realidades, cuáles son los tipos de factoring,
cuáles son las ventajas sobre otras maneras o formas de financiación y les mencionaré un par de casos de éxito de nuestra compañía, pues de nuestros clientes. Entonces, lo primero que vamos a definir es qué es el factoring. El factoring es una herramienta de financiación que le permite a las empresas exportadoras a través de sus compradores, o como le decimos nosotros, pagadores, obtener un mayor flujo de caja o acelerar su flujo de caja, por decirlo así. Acá les quiero mostrar un video. Entonces, dame un segundo, porque no sé si ya se arregló lo del audio. No me deja compartir el audio. ¿Pueden escuchar el video? En este momento el video está en pausa. Tal vez si Pero, lo podemos reactivar de nuevo. ok. No, no escuchamos el video, María Fernanda. Sí, es que intento activar el audio, pero no, creo que no me lo habilita. Tal vez podamos dejar el video para un ratito dentro del espacio en lo que Ok, solventamos ese tema del sonido. ok. Entonces regresemos a la presentación. Ok, listo. Entonces, regresemos a la presentación. Esperemos que más adelante entonces podamos proyectar el video. Entonces, el mito número 1 es que el factoring es un proceso largo y tedioso. Este mito no es cierto, este mito es falso, porque realmente es un proceso muy fácil, casi que todo es de manera digital, todo es por email. Digamos que una vez nosotros recibimos la propuesta y el contrato firmado por parte de tu empresa, normalmente el setup en el sistema, recibir toda la documentación o todo lo requerido toma de 3 a máximo 10 días. Una vez está hecho el setup en el sistema, tenemos todo listo, ya hemos, digamos, previamente calificado a tus compradores, podemos comenzar a procesar tus facturas. Esto puede tomar inicialmente un máximo de 24 horas. Digamos que ese lapso de tiempo es en lo que se tarda el comprador en confirmar la recepción de nuestra documentación, en la recepción de la mercadería, y una vez está todo en orden, podemos proceder con el fondeo. Entonces, no es un proceso realmente muy extenso o que tome mucho tiempo. Entonces, ¿cómo funciona inicialmente el proceso de factoring o cómo lo comenzamos? Entonces, como lo mencionaba anteriormente, mientras se hace el setup en el sistema de un cliente nuevo, que es de 3 a 10 días, paralelamente nuestro equipo de crédito está trabajando en calificar o evaluar a los compradores. Entonces, la idea es que cuando ya esté todo el setup en el sistema de nuestro cliente nuevo, ya tengamos a los pagadores de nuestro cliente o a los compradores ya calificados, notificados, podemos comenzar con el fondeo de las facturas. Entonces, lo primero que hace nuestro cliente nuevo es enviarnos las facturas que desean fondear o pasar por el proceso de factoring junto con toda la documentación, soporte. Nosotros enseguida las recibimos, revisamos, notificamos al comprador, ellos nos confirman que ya recibieron la mercadería y nosotros seguidamente podemos proceder con el fondeo de la factura. El porcentaje de avance de las facturas varía entre un 80 y un 90% por lo normal, generalmente. Esto, digamos, va a depender
del tipo de compañía y de lo que se haya negociado en el contrato o en la propuesta con anterioridad. El último paso como del proceso es que pasado el término de negociación entre nuestro cliente y su comprador, es decir, el término de pago que ellos hayan definido como tal, pueden ser 30, 45, 60 días, eso es una negociación que hace nuestro cliente con su comprador, el comprador nos paga a nosotros el 100% de la factura, es decir, la totalidad de la factura. Nosotros recibimos este dinero, cobramos nuestro fee o nuestra comisión de factoring, que está también descrita en la propuesta, en el contrato, súper clara, y le retornamos a nuestro cliente ese porcentaje o ese remanente restante de su factura, que sería 15 o un 10% de acuerdo al porcentaje que se le haya avanzado al cliente. El mito número 2 es que es obligatorio descontar o enviar el 100% de la facturación del cliente. Este mito también es falso. Digamos que nuestro cliente no tiene que enviarnos el 100% de sus facturas. No va a ser todo lo que ellos facturen. ¿Esto de qué va a depender? Realmente depende de nuestro cliente, de las necesidades que tengan de flujo de caja y sobre todo de lo que ellos vean más conveniente que sea para factorizar. Por ejemplo, si nuestros clientes tienen un muy buen comprador que les paga por anticipado o que les paga con el contenedor ya en puerto, pues no les va a convenir hacer factoring. Pero posiblemente van a tener compradores que sí les pidan crédito 30, 60, 45 días. Entonces, acá es cuando realmente el factoring sería una muy buena herramienta de financiación en estos casos de crédito. El mito número 3 es que el factoraje es arriesgado y por eso los bancos no suelen ofrecerlo. Este mito también es falso, ya que el factoring es una herramienta muy segura de financiación. ¿Por qué es tan segura? Porque está basada en un activo tangible. Ese activo tangible son las facturas. Entonces, realmente no es tan arriesgado ofrecer una financiación o un dinero sobre una factura. Digamos que los bancos no suelen ofrecer dentro de su portafolio de productos el factoring mucho porque para ellos no es tan rentable o no es tan atractivo una financiación tan a corto plazo. Porque como les decía anteriormente, pues nosotros financiamos las facturas de acuerdo a los términos negociados de nuestro cliente con su comprador, que son 30 o 60 días como máximo. Entonces, pues para un banco no es tan atractivo generar intereses hasta solo dos meses o un mes, pues porque para ellos es obviamente mucho más rentable poder tener una obligación, que nuestro cliente tenga una obligación a muchísimo más largo plazo o mediano plazo. Entonces, esos son los tipos de factoring. Son dos básicamente, con recurso y sin recurso. El factoring con recurso, la verdad, no es muy común o no es muy utilizado. Nosotros nos enfocamos más en el factoring sin recurso. Entonces, el factoring con recurso, la primera como diferencia es que el análisis financiero se hace sobre la capacidad de endeudamiento de tu empresa como tal, de la empresa exportadora. Mientras que en el factoring sin recurso, el análisis financiero o la capacidad de endeudamiento se basa en los compradores, en los pagadores, es decir, en los clientes de nuestro cliente. En el factoring con recurso, quien asume el posible riesgo de incumplimiento de no pago es nuestro cliente, es decir, tu compañía exportadora. En el factoring con recurso, sin recurso, Sumar es quien asume este riesgo, por decirlo así, o el posible incumplimiento del pago a través de una compañía aseguradora a nivel internacional. Entonces, nosotros digamos que en cierta parte cubrimos ese riesgo o posible incumplimiento de no pago a través de esa compañía de seguros. En el factoring con recurso, digamos que el límite de crédito que se le va a otorgar a la compañía es el límite de crédito que puede tener tu compañía como empresa exportadora. Nuevamente, en el factoring sin recurso, este límite crediticio
va a ir definido de acuerdo a la capacidad crediticia de tu cliente como tal, es decir, del comprador. Digamos que la ventaja de esto es que tú puedes, si tu comprador es muy bueno y decide que quiere comprarte más y tiene la capacidad de endeudamiento suficiente, nuestra compañía de crédito le va a poder otorgar un mayor crédito a medida que va pasando el tiempo. Entonces, esa línea de crédito va a ir creciendo y tú como compañía exportadora puedes ir vendiéndole más a medida que vas vendiendo las facturas, vas incrementando tus ventas y tu volumen de ventas. Bueno, acá estamos ahora en el mito número 4. El factoring internacional aumenta mis pasivos financieros. Este mito también es falso. ¿Por qué es falso? Porque digamos que el factoring no se va directamente al pasivo. Más adelante lo vamos a ver. Realmente lo que hace el factoraje es mejorar algunos índices financieros de tu compañía, como cuáles, por ejemplo, disminuye el índice de rotación de cuentas por cobrar porque va a ser muchísimo más rápido. Disminuye el pasivo corriente y aumenta la caja o el dinero disponible en caja. Entonces, digamos que no aumenta el pasivo, mejora índices financieros, mejora tu capacidad o tu capital de trabajo para poder reinvertirlo en nueva mercancía, en más producción, en mejorar las ventas. Entonces acá vamos a ver como tal el efecto de una línea de financiación de crédito regular, es decir, con un banco, versus una línea de factoring. Entonces acá vamos a ver un poquito más claro lo que yo les explicaba, que realmente el factoring no afecta el pasivo. Entonces en este ejemplo tenemos un escenario inicial. Tenemos a una empresa, la cual tiene su caja 125.000. Sus cuentas por cobrar son de 1.350.000 y su pasivo o su deuda en el corto plazo es de 150.000. Entonces, la razón deuda capital es de 2.5. Realmente es una empresa que está financieramente estable, tiene con qué pagar, tiene sus finanzas sanas, por decirlo así. Ahora vamos a ver el escenario de un crédito tradicional versus una línea de factoring. Entonces, en este escenario tradicional, nuestro ejemplo pidió un crédito de ese millón que necesitaba para capital de trabajo a un banco. El banco le desembolsó su dinero, le entró a caja 1.125.000, pero el efecto inmediato va al pasivo. ¿Por qué? Porque es una deuda que se va al pasivo. Entonces aumentó de 150.000 el pasivo a 1.150.000. ¿Cuál es el efecto, por decirlo así, negativo en la deuda razón capital, en la razón deuda capital? Que de estar de 2.5, como estaba inicialmente, pasó ahora a 3.5. Ya esta razón deuda capital ya digamos que no deja a nuestra empresa en un escenario tan saludable financieramente, porque está muy endeudada. Es decir, está 3.5 endeudada sobre su capacidad de pago, por decirlo de alguna manera. Entonces, si quisiera pedir un crédito complementario, ya no va a poder acceder a él tan fácilmente porque está bastante endeudada. Ahora vamos a ver cómo funciona contablemente una línea de factoring. Entonces, este cliente pidió ese millón en factoring. Nosotros le enviamos su $1.000.000. Este dinero le entró a la caja de 125 pesos a 1.125.000, igual que acá. Pero la diferencia es que sus cuentas por cobrar disminuyeron. Estaban en 1.350.000, ahora están en 350. Entonces, el pasivo no se afectó. El pasivo se mantuvo igual que en el escenario inicial. Realmente es un movimiento dentro del activo, donde las cuentas por cobrar, que son un activo menos líquido, pasaron directamente a la caja o a los bancos a ser un activo muchísimo más líquido. Su razón deuda capital no se vio afectada porque no afecta al pasivo,
Por lo tanto, siguió manteniendo su razón deuda capital en el 2.5. Es una empresa que sigue siendo fuerte financieramente y que si quisiera o necesitara complementar con una línea de crédito adicional localmente, va a poder hacerlo porque está en la capacidad de pagar y no va a quedar, digamos, de alguna manera insolvente, por decirlo así. Entonces, esta es como la gran diferencia entre una línea de factoring y una línea de crédito como tal. El crédito es una deuda en el mediano y en el largo plazo. El mito número 5 es que solo funciona para empresas con problemas de liquidez. Este mito, por decirlo así, también es falso. ¿Por qué? Porque el factoring es una herramienta que le permite a las empresas financieramente sólidas y sobre todo que están en constante crecimiento, poder organizar mejor su flujo de caja, por decirlo de alguna manera, o tener un flujo de caja muchísimo más rápido y poder generar ganancias. ¿Por qué? Porque están rotando el dinero de manera constante, sean nuevos productos, sean ampliar su planta y equipo, puede ser también en poder obtener nuevos clientes, es decir, aumentar su mercado. Entonces, no es solamente para, para empresas que tengan algún problema financiero, sino por el contrario, es para lograr un crecimiento de su empresa. El mito número 6 es que solo las empresas grandes pueden acceder al factoraje. Este es como un mito que está más o menos atado al anterior, o sea, no es solo para empresas que tengan problemas financieros, ni solamente para empresas que sean muy grandes. Entonces, también es falso porque muchas empresas, digamos, tenemos gran variedad de empresas en nuestro portafolio. Entonces, por ejemplo, tenemos empresas muy grandes y también empresas pequeñas o pymes. No, esto no tiene que ver con que sea grande o pequeña, que necesiten hacer factoring. Digamos que sí hay que hacer, hay que hacer la anotación que las pymes son las empresas que suelen solicitar más este servicio porque, pues, como todos sabemos, las pymes tienen mayor necesidad de flujo de caja. Entonces, pues, al poder contar con ese flujo de caja, ellos pueden tener dinero disponible, poner a producir más, poder vender más, ya que sus clientes por lo general les van a pedir, digamos, ciertos términos de crédito. Entonces, este también es falso. Tenemos, como les decía anteriormente, en nuestro portafolio empresas con facturaciones desde $100.000 mensuales hasta 5 o 10 millones de dólares mensuales. Nosotros digamos que no nos enfocamos en un target en específico, simplemente queremos ayudarles a las empresas, cualquier tipo de empresa, grande, pequeña, mediana, a tener un crecimiento y a que puedan crecer con nosotros. En esta diapositiva les quiero mostrar cuáles son los 3 principales beneficios del factoring. Entonces, el primero o el más importante, que es como con el que hemos hecho énfasis en toda la presentación, es que vas a tener un flujo de caja inmediato. ¿Por qué? Porque conviertes tu cuenta por cobrar en efectivo disponible. No estás adquiriendo una deuda. El segundo es la reducción de riesgos y costos. ¿Por qué? Porque estás tercerizando la realización de evaluaciones crediticias de tus compradores. Es decir, puedes tener como una mayor tranquilidad de a qué tipo de empresa le estás vendiendo tu producto. Es una empresa estable en el mercado exterior, si tienen con qué pagar, si tienen un buen comportamiento de pago, esto es muy importante. Nosotros estamos monitoreando de manera constante el comportamiento de pago de tu comprador. Entonces, digamos que si hubiese el caso que tu comprador está teniendo problemas de liquidez o entra en un posible incumplimiento de pago, nuestra compañía de seguros nos va a avisar o nos va a dejar saber y nosotros podemos avisarle a nuestro cliente o a tu empresa como exportadora que esto está pasando para que podamos tomar todos una decisión acertada en el momento justo
y pues no tener posibles pérdidas en el futuro, pues ninguna de las partes involucradas. Y el tercero es que nuevamente no hay una deuda, no hay un pasivo, porque estás es como asignando o vendiendo tus cuentas por cobrar y no estás adquiriendo una línea de crédito con un banco, lo cual obviamente va a afectar tu capacidad crediticia como si fuese con un banco. El mito número 7 dice que el factoraje es solo una solución en el corto plazo. Entonces, este mito tampoco es cierto. Anteriormente estaba mencionando que nosotros tenemos empresas que tal vez empezaron pequeñas, pero hoy día son una empresa muchísimo más grande y siguen trabajando con nosotros. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros tenemos clientes con operaciones recurrentes y esto les permite tener un flujo de caja constante. Entonces, ese flujo de caja constante les permite ampliar su mercado, tener nuevos mercados, nuevos clientes, ampliar sus plantas de producción. Entonces, digamos que no es solo como necesito financiarme en esta temporada. Puede que comience con ese pensamiento, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, nuestros clientes se dan cuenta que no es una decisión en el corto plazo, sino que puede ir en el largo plazo, ya que están financiando sus facturas, tienen dinero más rápido y ponen a trabajarlo muchísimo más rápido que si esperan a que sus clientes les paguen. Entonces, este mito también es falso, es realmente una solución en el muy largo plazo. Entonces, bueno, acá hablamos ya como tal de Sumar Financial, como les mencionaba al principio. Nosotros somos una compañía de factoring y en el mercado estadounidense por más de 18 años. Nosotros somos pioneros y líderes en el factoraje internacional. Eh, Hemos tenido más de 5.000 empresas en nuestras operaciones. Afortunadamente, hemos podido registrar 1.000 millones anuales en dinero fondeado a nuestros clientes. Entonces, así como nosotros hemos crecido durante estos 18 años, nuestros clientes también han crecido. Entonces, acá, bueno, ¿cuál es la ventaja de escoger a Sumar como su compañía de factoring? Nosotros tenemos como ciertos diferenciales sobre otras compañías de factoring, que es el primero, un servicio personalizado. Es decir, una vez se hace el primer fondeo, ya está el cliente creado, se ha hecho el setup en el sistema, ya está corriendo la operación. Nosotros te asignamos un ejecutivo de cuenta completamente personalizado. Es decir, que siempre que tú necesites o tengas una pregunta o mandes tus facturas o tengas una consulta, necesites un reporte, siempre vas a comunicarte con la misma persona, cosa que a veces no sucede en otras compañías de factoring, que te atiende una persona, otra persona diferente. Entonces, al ser ese servicio personalizado, eh, desde ese punto de primera financiación, tú vas a tener contacto con ese ejecutivo principalmente. Entonces, ese ejecutivo sabe cómo funciona tu empresa, cómo funcionas tú, cómo te gustan tus reportes, cómo te gusta que te envíen las cosas, cuál es tu necesidad de fondeo, si puedes esperar un poquito, si no necesitas muy pronto, si hay que presionar a tu comprador para que acepte la mercadería, ese tipo de cosas son positivas en ese sentido. Em, por esa experiencia de más de 18 años, nosotros conocemos bastante la industria. Entonces, digamos que tenemos tasas bastante competitivas y sobre todo nos acomodamos a las necesidades de cada cliente. Nosotros entendemos que cada negocio, cada cliente funciona diferente. Entonces, podemos tener como tal el proceso de factoring ya establecido como un flujo, pero siempre nos acomodamos al tipo de negocio. No todo funciona igual, entonces debemos, nosotros aprendemos a, como a saber cómo funciona este cliente, cómo le vende, en fin, entonces digamos que cada cliente tiene prácticamente un servicio o un método completamente personalizado.
Y por último, pues, como les decía anteriormente, nosotros nos enfocamos en el factoring sin recursos porque es muchísimo más seguro, porque las operaciones están aseguradas a través de esta empresa que les comentaba anteriormente, que es una compañía de seguros. Entonces, es lo más seguro para todas las partes. Entonces, digamos que si es un factoring sin recurso, tú tienes tu dinero casi que asegurado y no va a haber ningún riesgo, por decirlo así, de no pago tan grande como si fuese con recursos. Ya acá les quiero mencionar un par de casos de los muchos que hemos tenido de éxito de algunas compañías. Entonces, el primero que les puedo mencionar es un empacador y exportador de piña en México. Actualmente tenemos una línea de $500,000. Entonces, cuando comenzamos con este cliente, teníamos una línea de 100,000. Su principal comprador está en la costa este de Estados Unidos. Pero digamos que en 8 meses, nosotros y nuestra compañía aseguradora se dio cuenta que era una empresa muy sólida financieramente, que está en la capacidad de pago y en esos 8 meses logramos aumentar esa línea de crédito inicial de los $100,000 a $400,000. ¿Por qué? Por el historial crediticio, porque es un cliente que paga muy bien. Entonces, además de crecer nosotros, nuestro cliente también tuvo un gran crecimiento, porque sus ventas aumentaron en más de un 200%. Entonces, esa es la idea también del factoring, saber utilizarlo para reinvertirlo y aumentar las ventas. El segundo caso es un exportador en Costa Rica de fruta congelada. Tenemos actualmente una línea de factoring de $350,000. Esta empresa tiene su principal, bueno, tiene varios pagadores o compradores en Estados Unidos y en Europa principalmente. Entonces, con él comenzamos en diciembre del 2020. Su primer fondeo fue una factura de $35,000 en el 2021. Y en la actualidad, casi, bueno, año y 7 meses, esa línea se logró aumentar a $350,000 mensuales. ¿Por qué? Porque él al hacer factoring o al vender sus facturas, pudo llegar en mayor medida a otros compradores. Entonces, logró vender o aumentar sus ventas y diversificar sus clientes de alguna manera, por decirlo de alguna manera. Y el tercer caso que tenemos acá es un exportador de comida para mascotas en México. Actualmente tenemos una línea de factoring de $400,000. Esta empresa exporta pet treats hacia Estados Unidos. Comenzamos operaciones con ellos en el 2017. Su primer fondeo fue una factura de $81,000 en abril. Y hoy tenemos una línea de factoring de $400,000. Similar al primer caso, fue una empresa, su principal comprador es una empresa que paga muy bien, que paga a tiempo, tiene un buen comportamiento de pago, que financieramente es muy sólida. Entonces, nuestra compañía de seguros y nosotros decidimos aumentar su línea de crédito, lo cual le permitió a nuestro cliente lograr venderle más en mayor volumen y actualmente tener $400,000 en su línea de factoring. Entonces, bueno, acá ya termina nuestra presentación. Eh, Ahorita podemos pasar con las preguntas. Les quiero agradecer a todos por estar acá, por compartir este tiempo. Gracias por tomarse el tiempo de decir, ve, ¿qué es esto de factoring? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Nosotros estamos acá disponibles si nos quieren escribir, si nos quieren llamar. Y con muchísimo gusto nos gustaría crecer con ustedes como compañía. Entonces, ahora le quiero preguntar al moderador si ya funciona el audio eh, para poder ponerles el video. Ok, estoy revisando que no sirve el audio. No pudo funcionar, no pudimos activar el audio. Entonces, bueno, la idea es que se lo compartamos
ustedes puedan tener el acceso pues al videito ya más adelante porque no me permite compartir el audio. Entonces, pues no sé si tienen preguntas, podemos comenzar con la sesión de preguntas. Kimberly. Bueno, tengo acá una pregunta en el chat. Dice que quisiera saber el porcentaje que se cobra por el factoring. Realmente la tasa o la comisión de factoring, bueno, acá no la mencioné. Como les explicaba anteriormente, eso depende del tipo de industria y de compañía de producto también que se exporta. Pero digamos que eso puede variar, mm, por darles un número, podría decir del 1 al 2%, 2,5%, dependiendo de la industria y el tipo de producto que se exporte. Lo que sí mencioné fue el porcentaje del avance, por decirlo así, de las facturas, si puede ser del 80 o el 90%, dependiendo pues de lo que se logre acordar en la negociación o en la propuesta de factoring. Bueno, acá en el chat dice que nunca había escuchado sobre el factoring y que solo trabaja con importaciones, entonces le parece muy interesante el tema. Realmente sí, para un importador es un tema bastante interesante el tema del factoring porque nosotros tenemos acceso a muchísima información al tener una compañía de seguros. Nosotros tenemos acceso a bases de datos crediticias. Entonces, digamos que si podemos tener una mayor visibilidad de sus compradores, de qué tan buenos son, de si podrían venderle más, de ampliar sobre todo el mercado y poder enviarles el dinero por anticipado. Es una gran ventaja, es una gran ventaja para los exportadores. Bueno, por acá hay otra que dice, para nuestros clientes en Centroamérica y el Caribe, ¿también puedo aplicar este modelo o solo clientes de los Estados Unidos? Um, bueno, nosotros solemos tener pagadores o compradores principalmente en Estados Unidos y en Europa. No sé si podría aplicar para clientes dentro de Latinoamérica. Mauricio, no sé si me puedas ayudar un poquito en ese tema. Hola. Hola. Sí, nuestro enfoque principal es con Estados Unidos y con Europa, pero podemos evaluar pagadores en Latinoamérica también. Podemos evaluar siempre y cuando sean compañías sólidas. Lo podemos evaluar siendo nuestro enfoque principal pagadores en Norteamérica y Europa. Gracias. Mauricio es nuestro VP en ventas, entonces pues él también tiene bastante conocimiento en el tema. No sé si tengan más preguntas.
cualquier tipo de duda. La idea es que podamos aclarárselas acá y que ustedes, pues como ponen acá en el chat, puedan investigar un poquito más del factoring y si es una herramienta financiera que realmente sería conveniente para su compañía.